Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurant Dobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. En Frente al Tablero vamos a conversar con un periodista, un historiador, es un gran biógrafo del ex campeón mundial, el cubano José Raúl Capablanca. Vamos a conversar con Miguel Ángel Sánchez Martínez. Él y su familia viven en Miami, se marcharon de la isla caribeña hace más de 30 años. Hoy estará en Frente al Tablero, nos contará su trabajo periodístico, la recuperación de los datos biográficos y cómo fue perfeccionando su trabajo desde la primera biografía, en 1976, sobre José Raúl Capablanca, hasta la última realizada en el año 2015. La primera fue en castellano, la segunda fue en inglés, más completa. Tengo acá el libro, a nosotros en esta época estamos en radio, pero también se puede ver la gente que nos ve por internet, que tenemos este libro escrito de inglés, que es la biografía de Capablanca, 553 hermoso páginas. Libro en tapa dura, que sí, es un lujo. Aparte lo estuvimos hojeando recién, es excelente el material que tiene, en fin. Bueno, detallado. y después este libro lo han traducido al castellano, con el título del primer libro de Capablanca, así que eso después lo vamos a explicar, y fue presentado en Cuba el año pasado cuando se cumplían 130 años del natalicio de Capablanca. Estamos hablando que el martes próximo será el 131 aniversario, por eso lo recordamos hoy en Frente al Tablero. La mejor jugada está en Ecomedios, AM 1220. Los sábados a las 10, Frente al Tablero. El programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, a las 10:17 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con Miguel Ángel Sánchez Martínez, nacido en Baguanos, en la provincia de Holguín, en Cuba, un día 2 de hace muchos octubres. Es escritor, se graduó de periodista en la Universidad de La Habana en el año 71 y ejerció la profesión en Cuba, España y Estados Unidos, su nuevo hogar desde 1980. En 2005 se retiró tras más de 20 años de trabajo en la profesión como editor de El Diario de Nueva York, el diario hispano y más antiguo de ese país. Miguel Ángel está casado con Amalia Pose, viven en Miami, desde el 2016 están muy cerca del mar y de sus hijos, Víctor y Cristian, y también Miguel tiene otro hijo llamado como él, Miguel Ángel. En el año 76 él escribió la primera de sus biografías sobre el ex campeón mundial, el cubano, se llamó Capablanca, leyenda y realidad, y fue publicada por UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, también ganó un premio de literatura en el género biografía. Y 39 años después, en noviembre del 2015, nos presentó su segundo trabajo, una biografía más completa y detallada, José Raúl Capablanca, A Chess Biography, que bueno, obviamente es en inglés, con 553 páginas y de la editorial McFarland and Company. Miguel, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, gracias por acompañarnos, me acompañan Enrique Arguiñaniz y Andrés Prestileo. Buen día, ¿cómo está la cosa en Miami? Hola Carlos, ¿cómo están? Mis saludos para ti y para tus acompañantes de hoy. Pues mira, hoy aquí en Miami estamos casi igual que en Buenos Aires. Hay frío y hay un poco de lluvia. No hay calor, por lo menos hoy no hay calor. Así que vamos a disfrutar un poco un día sin calor. Estamos cerca del mar también, te ubicás, ¿no? ¿Te gusta el mar?
Sí, efectivamente, realmente estoy rodeado por mar. En el este está el Océano Atlántico, el Canal de la Florida, y por el oeste pues tenemos lo que le llaman el Intercoastal, un canal de navegación que a la vez sirve para refugio para los barcos en caso de tormenta. No, bueno, si esto sigue avanzando frente al tablero, vamos a poner un programa, un estudio allá. Qué lindo sería hacerlo con esa vista. Ya me anoté para ir. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Yo en verdad te admiro. He leído tus obras, hemos tenido la posibilidad de alguna ocasión de estar aquí en Buenos Aires, compartir un café. En verdad, para presentarle a nuestro público, yo hice hoy una pequeña reseña de la vida de José Raúl Capablanca. No sé si la pudiste escuchar. Más o menos resumimos desde su infancia hasta su muerte. Y bueno, queríamos saber cómo nació tu vínculo con el ajedrez y el periodismo. El vínculo mío con el ajedrez nace mucho antes de mi vinculación con el periodismo. En mi casa, el futuro esposo de mi hermana y el futuro esposo de una prima hermana mía eran aficionados al ajedrez y jugaban y noviaban mientras esperaban a sus novias para salir. De manera que esa fue mi introducción al ajedrez muchos años antes. Muchos años antes de que comenzara mi labor como periodista. ¿Y qué eras de los que leían libros? ¿Aprendías a través de libros? Pues mira, te voy a decir una cosa. Uno de ellos tenía un libro fundamental, un libro que a mí me encanta muchísimo, una edición argentina, por cierto, que fue el libro que hicieron Gedeón Stallberg y Alex Monasterio sobre la vida de Capablanca. Es un libro preciosísimo. Claro, sí. Y el libro me gustó tanto que empecé a interesarme por el ajedrez. Partidas clásicas de Capablanca se llamaba. Sí, ese mismo. Exacto. Un libro precioso, repito, precioso, muy bien escrito. Bueno. Supongo que la labor estuvo dividida. Monasterio hizo el texto y Stallberg hizo los análisis de las partidas. ¿Y el periodismo cómo brotó en tu interior? Brotó escribiendo inicialmente notas de ajedrez para diarios cubanos. Sí. Y bueno, después me encaucé profesionalmente en esa carrera. Estudié periodismo en la Universidad de La Habana, me gradué como periodista en la Universidad de La Habana y ya a partir de ahí mi vida se distanció un poco del ajedrez por trabajos propios en lo que es la redacción de periódicos y demás. Bueno, escuchaste recién que habíamos hecho esta reseña de Capablanca desde su infancia hasta su muerte. No pifiamos muchas cosas, dijimos muchas verdades, ¿no? Sí, seguro que has dicho muchas verdades. Además me pareció muy buena la síntesis. Bueno, te quisiera preguntar a vos, para vos, ¿quién era Capablanca? ¿Podés definirlo? ¿Era tu ídolo ajedrecístico? ¿Cómo era Capablanca? Para mí Capablanca era un caballero del tablero de ajedrez. Era un hombre universal, era un hombre de mucha cultura. Era un hombre un tanto arrogante también. Yo no creo que debemos hablar de las muchas virtudes sin mencionar algunas de las cosas que se le criticaban. Y también, lamentablemente, era una persona que se dedicó muy poco al ajedrez. El ajedrez le llegó a él como un don natural y él consideró un tanto de que no necesitaba tanto esmerarse en el estudio del ajedrez. También en ocasiones lo dijo, que el ajedrez debía ser una lucha tablero por medio y no una lucha de estudios. Y eso, claro, lo perjudicó a él en su match con Alekhine y después al final de su carrera, cuando ya no era un joven con las capacidades mentales que tuvo cuando joven. Muy bien. Hablando de su versatilidad, te habla Enrique Arguiñariz. Hablando de su versatilidad, Capablanca me pareció una persona que era bueno en casi todo, porque cuando estuvo en Nueva York, que lo mandaron a estudiar ingeniería, que al final no se recibió, se destacó mucho en el béisbol y casi estuvieron a punto de contratarlo para un equipo profesional de la Universidad de Yale, pero él dijo que no, que para él el béisbol era un pasatiempo y declinó, pero nos hubiéramos perdido un genio del ajedrez y llegaba a decir que sí. Sí, efectivamente. Es muy bueno que no se haya dedicado al béisbol, que haya seguido su carrera como ajedrez. Me parece muy buena decisión de Capablanca, como casi toda la suya.
Andrés Prestilio te habla, Miguel, ¿cómo estás? No, Muy bien, Andrés. Me quedé con eso que decías de lo poco que se dedicaba, es de imaginar que si hubiese sido estudioso, como se requiere en el ajedrez profesional ya desde hace mucho tiempo, tal vez habría sido mucho mejor jugador de lo bueno que ya fue. Sí, es muy posible que sí, Andrés, pero quizás no hubiera sido Capablanca entonces, quizás no hubiera sido este Capablanca que nosotros conocemos y que el propio Miguel Naidoo dijo que era el mejor de todos los tiempos porque era el único que no había necesitado molestarse. Claro. De manera que hubiéramos conocido otro Capablanca no tan romántico y no como lo conocemos hoy, lo llevamos hoy en nuestras mentes. Miguel, vos como historiador seguramente habrás leído también muchas historias del ajedrez argentino, si bien aquí hace más de 4 siglos que el juego llegó a este país y tuvo su paso por las casas de familia, los bares, los clubes que después nacen. En realidad, a partir del año 39, con aquella famosa Copa de Naciones y varios maestros que se quedaron, aquí surgieron una fuerte camada de jugadores que le permitió a la Argentina en un momento dado figurar entre las potencias más importantes del ajedrez mundial. ¿Por qué surge Capablanca en Cuba? ¿Qué panorama? ¿Qué hubo en Cuba para que surgiera un jugador como Capablanca? En Cuba, a final del siglo XIX, había un interés muy grande por el ajedrez, no a nivel de pueblo, pero sí a nivel de una élite intelectual. Hay que recordar que, por ejemplo, el único país del continente americano, además de Estados Unidos, sí, que visitó el famoso autómata, fue Cuba en 1837-1838. El turco mentiroso. El turco mentiroso, nunca había oído esa definición, pero me parece muy buena. También Cuba fue el único país de América Latina, América Central, que visitó Paulo Morphy también en 2 ocasiones. Claro. Y un elemento que no se puede olvidar es que en Cuba se celebraron 2 campeonatos dos torneos por el campeonato mundial entre Steinitz y Chigorin. Es decir, había no solamente un grupo ilustrado, sino que ese grupo ilustrado disponía de dinero. Claro, había plata. Había plata. Ellos realizaron en La Habana 2 campeonatos mundiales y eso costaba mucho dinero. Claro. En 1889 y 1893, que es cuando se vincula un poco al niño Capablanca, al auge que hubo en el interés que despertó en La Habana el match entre Steinitz y Chigorin del año 1893, sí. 92-93. Sí, muy bien. Es decir, La Habana no era un páramo para las, era un caldo de cultivo, como el propio Alekhine dijo que las circunstancias que existían en Cuba propiciaban el surgimiento de un genio como Capablanca. Bueno, estaban dadas las condiciones, surgió el genio Capablanca, ya sabemos la historia de Capablanca, la hemos leído. Llega el momento entonces de hablarte y de preguntarte por qué nace entonces de vos armar esta biografía de Capablanca y cuánto tiempo te demandó escribir esta obra. El libro inicial, puesto que no estaba dedicado totalmente en él, pues me demandó en investigaciones como 5 o 6 años. Ajá. El libro se publicó en 1978, pero ya fue premiado por la UNIAC en 1976. El libro inicialmente era una obra conjunta con otro escritor cubano que le gustaba mucho el ajedrez, cuyo nombre es Oscar Hurtado, pero Oscar se enfermó. Ajá. Y yo tuve que hacerme cargo de la tarea de escribir el libro por mi cuenta. Muy bien. Ese fue el tiempo entonces que te demandó preparar esta obra sobre Capablanca, más o menos 5 o 6 años de recopilación de datos. Exactamente. Para el libro original, esa fue la cantidad de tiempo que empleé para buscando los datos y escribiendo el libro. Y es de imaginar que en tanto tiempo de investigación habrás tenido varios hallazgos, cosas que ni te esperabas, supongo, de la vida de Capablanca, ¿no? Sí, así mismo es, Andrés. Cuando uno empieza a hacer una investigación de este tipo, a cada paso uno puede encontrarse que ha encontrado algo nuevo que desconocía y que resulta deslumbrante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, cada uno de estos hallazgos era también un estímulo para seguir investigando más.
El tema de salud de Capablanca te sorprendió, te informaste, descubriste cosas que por ahí no estaban en el público. Yo marcaba por ahí algunos datos. Poco antes del torneo de San Petersburgo 1914, Capablanca declara que Rubinstein era el favorito porque se encuentra en un estado de salud excelente y se ha preparado desde hace mucho para este torneo. Mi salud no es muy buena, estamos hablando de 1914, ¿no? Y me daría mucho por satisfecho finalizar segundo. Y en el año 39, a la revista El Gráfico de Buenos Aires, refiriéndose a su estado de salud, dice que a veces se le borraba todo de la mente, como si se hubiese pasado una esponja, dijo Capablanca refiriéndose al torneo de Nottingham 1936. ¿Todas estas cosas te informaste? ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó la atención porque usualmente el estado de salud de Capablanca casi nunca fue unido a sus resultados deportivos. Esto fue en primer lugar. En segundo lugar, cuando tuve en mis manos la correspondencia de la familia Capablanca, muchas cartas entre él y su madre, entre él y el padre, me di cuenta que Capablanca le ocultaba a la madre noticias de su mala salud. Parece que estos problemas de trastorno con la alta presión arterial, que es lo que lo conduce a la muerte en 1942, era un problema en Capablanca desde joven. Es decir, él tenía esos trastornos desde muy joven. Claro. Una preguntita. Dada la antigüedad de Capablanca, obviamente nosotros lo que podemos esperar es tener notas periodísticas antiguas, libros y algunas fotos. Pero lo podemos ver a Capablanca moviéndose y actuando en la película Chess Fever. Pero es una película de cine mudo. ¿Hay algún registro audio sobre la voz de José Raúl Capablanca? ¿Vos has detectado alguno que exista? Sí, existe uno, y yo creo que también está colocado en YouTube. Es un pequeño corto donde Capablanca se sienta en una mesa con Ewell, con Max Ewell, que era campeón mundial entonces, y le hacen algunas preguntas en ese breve corto. Capablanca dice que Ewell debe otra vez vencer a Lequín en el match revancha, lo cual no ocurrió. Y es la única ocasión en que se escucha la voz de él, por lo menos que yo haya podido escuchar. ¿Es audio solo o es un video con también que se lo ve hablando? No, es un video, se les ve Es un a video, ellos, bien. se ve al entrevistador también. Pero es muy corto, yo creo que es apenas 2 minutos, algo así. Le contamos a la audiencia, si recién enciende la radio y nos está escuchando, estamos hablando con Miguel Ángel Sánchez Martínez, es el biógrafo, hizo 2 biografías vinculadas con el ex campeón mundial José Raúl Capablanca, la primera en el año 1976, publicada en el año 1978, 2 años después, bajo el nombre Capablanca, Leyenda y Realidad, fue publicada por UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y más tarde, en el año 2015, presentó el segundo trabajo, más amplio, José Raúl Capablanca, Chess Biography, de la editorial McFarland y Company, un libro de 553 páginas en inglés. Miguel, leía por ahí algunas de las críticas que se hacían sobre el libro, y comentaban que en esta versión de la lengua inglesa, que el año pasado se pasó al castellano y la presentaste en Cuba con motivo del 130 aniversario de Capablanca, el primero es una recopilación de los artículos escritos por Capablanca para la revista Crítica, o el diario Crítica, en realidad sería, durante el match de Buenos Aires con Alekhine. ¿A vos te sorprendió haber leído esas crónicas de Capablanca? Sí, como no, me sorprendió mucho, sobre todo porque estaba jugando a la misma vez y tenía 2 grandes responsabilidades, jugar contra Alekhine y hacer esas crónicas para Crítica. Acá te va a contar una sorpresa el amigo Arguiñariz. Bueno, tal vez no sea una sorpresa, tal vez lo sepan, pero en cierto momento, cuando va a escribir a Crítica, le dijeron que era el periodista de Crítica, el gran maestro argentino Carlos Guimar, mira, ayúdalo a Capablanca a hacer las crónicas. Se encuentran Capablanca y él le dice, bueno, vos haceme un borrador, y yo lo miro. Y efectivamente empezó a cumplir ese trabajo Guimar. Le preparaba un borrador, se lo entregaba a Capablanca y Capablanca le decía, no, está perfecto.
Cuando viene la segunda vez, viene con el borrador de vuelta para que se lo cambie todo Capablanca. Y dije, no, está perfecto, no me preguntes más, sigue adelante, chico, con todo esto. Y al final terminó haciendo todas las crónicas Carlos Guimard. Cuando llegó el momento de cobrar, le dieron el sobre, como no lo veía nunca Capablanca, le dieron el sobre a Guimard para que se lo entregue a Capablanca. Cuando Guimard se lo va a dar a Capablanca, Capablanca le dice, ¿qué es esto? ¿No sos sus honorarios por la columna? No, por favor, esto te corresponde a ti, quédatelo tú. Y le devolvió el sobre a Guimard. Pues mira, completamente desconocida esa anécdota, me parece muy agradable, muy típico del carácter de Capablanca. Esto lo contó Guimard en la revista Tiempo de Ajedrez. ¿La del 39 o la del 27? No, esto está vinculado con el año 39. Las Olimpiadas, 39, sí. El año 39. Cuando el torneo de las naciones. Claro. Pues mira, pues muy simpática la anécdota. Claro, se ve que totalmente. Capablanca se desligó rápidamente del trabajo, encontró a alguien que se lo podía hacer bien, pero él ponía su firma, ¿eh? Pues así fue. Muy bueno ese dato. Miguel, si la gente estuviera interesada en adquirir el libro, ya sea en la versión en inglés o ahora como se ha publicado en castellano, creo que es por la editorial Solís la que se presentó en Cuba, y si no esta que dijimos recién, Macfarlane, en inglés, ¿cómo deberían hacer? Bueno, los que deseen obtener la biografía en inglés, pues claro, tienen que ir a Amazon.com. También hay se hizo una edición aquí en Estados Unidos en español. Ajá. Se hizo este año, una edición en 2 volúmenes sobre el libro. En esa edición aproveché y agregué otras cosas que no conocía, cosas que he ido conociendo después de la publicación del libro. En Argentina tengo entendido que hay varias maneras de obtenerlo, me dijo el director de ajedrez, la editorial Solís. Sí. Bueno, los datos creo que te los ha enviado, no sé si te los enviaron o no. Sí, al final, bueno, no estaban completos, pero era la editorial Solís que se podía comprar, sino a través de Amazon también, de poder hacer la adquisición por Mercado Libre aquí en Argentina. En el mismo trabajo, así de editorial, está Enrique Arguiñarís, que él hizo una biografía sobre Oscar Pano. Exacto. ¿Cómo es, Enrique, tu trabajo para poder adquirirla? Exactamente, también por Amazon. Tiene 2 versiones, hasta ahora las 2 son en español. Una, la versión original, que es por print on demand, es decir, que se puede comprar en papel a $17 en cualquier parte del mundo. Y la otra es una edición en Kindle, en libro electrónico, en ebook, que es más completa, tiene más partidas, es más larga, pero por ahora lo hemos hecho solamente en ebook, y esto se puede comprar por $10 también por Amazon. La diferencia entre ser biógrafo de Capablanca y ser biógrafo de Pano es que, bueno, esta misma tarde lo veo a Pano cuando dé su clase de ajedrez en River. No creo que sea tu caso. Claro. No, efectivamente, pero bueno, me alegro mucho que haya hecho esa biografía sobre Pagno, este tremendo jugador, tremenda persona. Yo lo conocí en La Habana, caminé mucho por La Habana con él en 1966 y me dejó un gran recuerdo. Claro, fue cuando estuve en Buenos Aires lo vi, ya no era el mismo Pagno de 1966, por supuesto, sí. Pero de todas maneras pudimos conversar un poco y recordar aquellos momentos de La Habana. Y allá en La Habana brilló, ganó la medalla de oro al tablero que defendió en la Olimpiada de ese momento. Y con partidas preciosas. Y una partida que le gana a Vlastimil Hor, que es una partida preciosa. Y la otra que le gana a Brink Clausen es espectacular, que lo deja en Suswan con todas las piezas en el tablero. Bueno, muy elegante Pablo como jugador de ajedrez, muy elegante. Bueno, así que le decimos a la gente, si usted quiere saber la biografía de Bobby Fischer, tiene que recurrir a Frank Brady. Si quiere leer la biografía de Pano, escuche y lea la de Enrique Arguiñarís. Y si quiere conocer a fondo a Capablanca, se acerca a la de Miguel Ángel Sánchez Martínez. A través de Amazon pueden adquirir las biografías, ya sea en inglés o en castellano, y aquí en Buenos Aires a través de la editorial Solís. Miguel, sos una persona que pasan los años, seguís amando al ajedrez, seguís vinculado al periodismo, tenés nuevos proyectos. Sé que hay un nuevo libro que estás por presentar que no es de Capablanca. Sí,
hemos hecho un libro sobre las visitas de Bobby Fischer a Cuba. Las visitas físicas y las visitas virtuales, porque hubo una que fue virtual en 1965. Claro. El libro se llama Fischer en Cuba. Yo pienso que esté ya en el mercado en ambos idiomas, inglés, español, muy pronto. También tengo entendido que va a salir publicado en portugués por la editorial Solís de Brasil, de manera que habrá el libro para por lo menos los lectores de 3 diferentes idiomas. Muy bien. Mira, para el cierre, vos sabés, yo tengo un gran respeto por Antonio Gude, que para mí es uno de los grandes escritores españoles. Bueno, él tiene infinidad de libros que ha publicado. Él ha conocido tu trabajo que hiciste sobre Capablanca, y una de sus críticas puso: leer detenidamente la obra de Miguel Ángel Martínez supone recrearse en la vida y milagros ajedrecísticos de José Raúl Capablanca, sumergirnos en un texto que nos obliga a asimilar información minuciosa y nos lleva hasta los mismos orígenes, situándonos en el contexto sociopolítico y económico de la Cuba en que nació Capablanca, unos años antes de la independencia de la isla, con abundantes datos fidedignos, enriquecedores y necesarios, nunca empalagosos y excesivos. Eso ha sido lo que ha dicho Antonio Gude sobre tu trabajo de la biografía de Capablanca. Sí, conozco el trabajo de Gude y realmente le agradecí mucho esa crítica suya. Yo también tengo relaciones de amistad con él a través de la distancia, y me enorgulleció que él haya, una persona de tanto conocimiento, tan respetada en el mundo del ajedrez, haya escrito esa nota tan elogiosa. Yo te quería comentar algo. Yo accidentalmente fui en los años 70, era una especie de secretario de mi tía que se dedicaba a hacer masajes terapéuticos, y recibía por teléfono los pedidos de turnos para ver a mi tía, y una de las personas que una señora anciana en ese momento, que me pedía turnos para tener masajes con mi tía, era una tal Gloria Guzmán. ¿Te suena ese nombre? Sí, claro, me suena ese nombre. Además está muy vinculado a Capablanca como una de las mujeres que conoció en Buenos Aires durante el mes de 1927, y las que hubo rumores de que hubo cierto romance entre ellos. Siempre Capablanca y las mujeres siempre se les decía que tenían romance con ella. Claro. ¿Cuánto de eso será cierto? No sé, pero la misma propia Gloria pudo haber sido la que le echó gasolina al fuego al decir que Capablanca le había robado su corazón, una declaración pública en crítica. De manera que ella no era tan inocente en ese aspecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar enfrente al tablero. Sé que el año próximo vas a darte una vuelta por Buenos Aires. Ojalá nos podamos ver. Claro que sí, seguro que sí. Si voy por Buenos Aires, pues espero reunirme con ustedes 3, y tomarnos un café y conversar sobre estas cosas que nos gustan. Y si nos siguen bancando los auspiciantes, por ahí podemos traerte al programa para que vengas a conocer los estudios de la radio y hacer una entrevista aquí mucho más lindo, en directo, en vivo. Pues cómo no, será un verdadero placer, como ha sido hoy estar con ustedes 3 en el programa. Miguel, un beso para Amalia, un cariño para tus hijos, para Victoria, Cristian, bueno, y si lo ves a Miguel Ángel también. Un saludo de aquí de Frente al Tablero, muchísimas gracias por participar. Era nuestro humilde tributo, homenaje a Capablanca, alguien que, bueno, está muy cerca de tus afectos y que estábamos en el 131 aniversario de su natalicio y que no queríamos dejar pasar. Bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.